porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. El primero es este: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la explicación, meditación de la Palabra de Dios. El Evangelio de hoy es San Marcos, capítulo 12, versículo 28. Se le acerca un doctor de la ley para preguntarle a Jesús cuál es el más importante de los mandamientos, y el Señor da la respuesta. Meditaremos, repito, San Marcos, capítulo 12, versículo 28 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solamente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés, siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: yo soy tu Dios, escúchame. Todos: yo soy tu Dios, escúchame.
oyó Israel palabras nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en la aflicción y te libré. Todos, yo soy tu Dios, escúchame. Te respondí, oculto entre los truenos, y te probé en Meribá, junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Israel, si quisieras escucharme, todos, yo soy tu Dios, escúchame. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo, el Señor, soy el Dios tuyo, que te sacó de Egipto, tu destierro. Todos, yo soy tu Dios, escúchame. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. Todos, yo soy tu Dios, escúchame. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Hoy la palabra de Dios nos enseña
dos principios que en la vida debemos tener en cuenta. Nos va a hablar en primer lugar del verbo escuchar. Escucha, Israel. Algo que ustedes y yo hemos perdido, la capacidad de escuchar. Hoy cuando todo el mundo quiere hablar, hoy cuando todo el mundo quiere expresar lo que siente, nadie quiere escuchar. Pidámosle a Dios el don de la escucha. Y en segundo lugar nos enseña el verbo amar. Amar en primer lugar a Dios y amar al prójimo. Amar al hermano, amar al vecino. Que hoy ustedes y yo aprendamos a escuchar y amar a través de esta palabra. Que el Espíritu Santo obre en nuestra mente, obre en nuestro corazón, para que aprendamos a escuchar a las personas, a escuchar la palabra de Dios. Y para que aprendamos a amar a Dios y al prójimo. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos, que escuchan el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hoy es 12 de marzo y en este día la palabra de Dios nos invita a practicar la acción, el verbo escuchar, y a practicar el verbo amar. Vamos a aprendernos esos dos verbos. Si quiere puede buscar qué significa escuchar. Si quiere puede buscar qué significa amar. Un doctor de la ley se acerca a Jesús, aunque sabía la ley, quiere hacerle una pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice: el mandamiento más importante es escucha, el verbo escuchar. Y el mandamiento más importante es: escucha, Israel, el Señor es tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo verbo que nos presenta Jesús es amar. Cuando meditemos la palabra de Dios, vamos a fijarnos mucho en los verbos, donde están las acciones que debemos hacer, realizar, vivir nosotros los cristianos. En primer lugar, escucha. Hoy día, cuando nadie quiere escuchar, hoy día cuando todo el mundo quiere hacerse el sordo, hoy día cuando todas las personas quieren hablar, decir, comentar, pero nadie quiere guardar silencio y escuchar, la palabra de Dios dice: escucha, escucha, escucha. La mujer está acostumbrada a decir más de 4,000, 5,000 palabras al día. Y el hombre parece que la escucha, pero realmente no la está escuchando, la está oyendo. Le entra por un oído y le sale por el otro oído. El hombre quiere hablar y la mujer no lo escucha, no lo deja hablar. Aunque tengan como 2,000 palabras, 1,500 por decir, el hombre quiere expresarle a la esposa las palabras, pero tampoco se le da la oportunidad de escucha. Nosotros, entre los amigos, cuando nos reunimos, todos queremos hablar, contar, comentar lo que ha sucedido, lo que ha pasado, pero nadie quiere escuchar. Nadie quiere escuchar. Me llama la atención el ministerio sacerdotal, como el sacerdote, cuando se sienta a confesar, debe escuchar al penitente,
para darle un consejo. Y ya ni eso, porque hay sacerdotes que se sientan a confesar y ya ni consejo le dan a los fieles porque no quieren escuchar. Y la palabra de Dios dice, el primer mandamiento es: escucha, Israel, escucha, escucha. La palabra de Dios debe ser escuchada. Y muchos escuchan el evangelio y ya no escuchan la reflexión. Se cansan. El escuchar nos cansa. El escuchar nos fatiga. Nosotros no queremos escuchar, solo queremos hablar, solo queremos decir, solo queremos comentar. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer oído para escuchar. El papá que escucha a los hijos. Los hijos no quieren escuchar tampoco a los padres. Las personas no quieren escuchar. Todos queremos hablar, desahogarnos. Pero no queremos escuchar. Y en segundo lugar, Jesús nos enseña el verbo amar. Amar a Dios y al prójimo. No amar como un amor que lo presenta el mundo. Yo te amo y te demuestro a través de un beso. Yo te amo y te lo demuestro a través de comprarte alguna cosa. No. Un amor verdadero con la mente, con el corazón, con la vida entera, como lo va a descifrar Jesús. La capacidad de amar hoy se ha perdido. Por ejemplo, si ustedes y yo nos damos cuenta en los esposos que un día fueron al altar de Dios, se comprometieron con el Señor hasta que la muerte los separara en el santo matrimonio. Usted puede ver cómo muchas parejas hoy que decían amarse, que decían quererse, se están divorciando, se están dejando. Muchas personas que eran personas de iglesia, personas de fe, que iban a misa, que se confesaban y comulgaban, que decían amar a Dios, se han alejado de los caminos de Dios, echándole la culpa al sacerdote, al catequista, echándole la culpa a cualquier persona. Eso no es amor. Muchas personas abandonan el amor de Dios por quedarse con un amor del mundo, y eso está mal. Estos dos verbos debemos reflexionarlos hoy. El verbo escuchar, escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de su hermano. Para poder que el mundo pueda escuchar la voz de Dios, ustedes y yo debemos ser esas campanas. Ustedes y yo debemos ser esas trompetas. Ustedes y yo debemos ser esa voz que el mundo pueda escuchar y a través de nuestros labios pueda escuchar la voz de Dios. Les ofrezco el evangelio del día. Tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y mucha gente no está escuchando a Dios porque usted todavía no se ha sumado a compartir la palabra de Dios. ¿Cómo la ve? Porque usted todavía le da pena que vean en sus redes sociales, en su celular, cosas de Dios. Aunque escucha el evangelio, no es capaz de compartirlo. No es capaz de evangelizar. El mundo está sediento de escuchar la palabra de Dios. Está hambriento, sus oídos quieren escuchar la voz de Dios. Y ustedes y yo no queremos compartirlo. ¿Cuántas veces les he dicho? Se la digo, se la vuelvo a repetir, se la digo 1000 veces y usted todavía no lo sabe decir. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Significa, vamos a hacer que las personas escuchen la palabra de Dios compartiéndola. Les he dicho, hagamos listas por WhatsApp, hagamos listas por Telegram, hagamos listas de difusión a través de Facebook, de Instagram, de cualquier red social, donde usted pueda compartir con sus contactos, con sus amigos, en sus estados, coloque el evangelio del día para que las personas puedan escuchar la palabra de Dios, para que las personas puedan ir y oír ese mensaje. ¿Cuántas personas necesitan escuchar de Dios? Y ustedes y yo que estamos escuchando, no queremos compartirlo. La gente necesita escuchar la voz de Dios. Eso es amor al prójimo. Eso es amor a Dios. Que usted diga, Señor, porque te amo, yo no sé lavar, pero voy a prestar mi batea. Yo no sé lavar, pero voy a prestar mi lavadero. Yo no sé hacerlo, pero voy a compartir esta palabra por amor a ti, por amor a mis hermanos. Miren cómo lo relata hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 12,
desde el versículo 28 y siguiente. Repito, San Marcos capítulo 12, versículo 28 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó. Un escriba que tenía conocimiento de la ley. Un escriba que decía saber de Dios, que decía conocer a Dios, que estaba familiarizado con las cosas de Dios, se acerca para preguntarle a Jesús algo. Esos escribas somos nosotros, que sabemos de Dios, que conocemos a Dios, que vamos a la iglesia, que vamos a la misa, que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, que oramos, que escuchamos el evangelio. Esos escribas somos nosotros, cristianos, que estamos activos participando en las cosas de Dios, pero que a veces se nos olvidan las cosas, pero que a veces, aunque sepamos, aunque hayamos oído, parece que nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? El escriba se sabía los mandamientos y se acercó para preguntarle a Jesús cuál era el primero de todos. Aún sabiéndolo, quería saber una opinión. Quería saber qué pensaba Jesús, qué decía Jesús. Y Jesús le dio una respuesta. Y esta respuesta es para refrescar lo que un día vimos en catequesis, para refrescar lo que un día escuchamos, hemos oído siempre, para refrescar lo que ya sabemos. Oigan, Jesús respondió, el primero es, escucha Israel. El primero es, escucha Israel. El mundo hoy día necesita escuchar. El mundo hoy día necesita escuchar. Escuchar a Jesucristo. Escuchar al Señor. Escuchar su divina palabra. Escuchar el evangelio del día. Escuchar esa palabra que usted está escuchando, pero que no la está compartiendo. Hoy día los esposos necesitan ser escuchados por sus esposas. Las esposas necesitan ser escuchados por sus esposos. Los amigos necesitan ser escuchados por sus amigos. Los hermanos por los hermanos. Los padres por los hijos por los padres. Hoy día nadie quiere escuchar ni la palabra de Dios ni la palabra del otro. Hoy día todo el mundo quiere hablar. Dice la palabra de Dios. El primero de todo es, escucha Israel. ¿Y qué es lo que hay que escuchar? ¿Qué es lo que hay que escuchar con atención? El Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo primero que debemos escuchar es al Señor nuestro Dios, que es el único Señor. Lo primero que debería usted escuchar en la mañana, cuando se levante y coloque los pies sobre la tierra, no es música mundana, no es noticias, no es programa de televisión, videos. Lo primero que debería escuchar usted en la mañana no son movies, series o películas. Lo primero que debes oír en la mañana es la palabra de Dios. Querido hermano, querida hermana, ¿cómo la ve? ¿Usted que tiene lentes? Lo primero que usted debería hacer en la mañana nomás se levante es leer la palabra de Dios. Y si no la lee, pues yo se la leo. Busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, y ahí estará el Evangelio del Día. Y si usted quiere comenzar escuchando la Santa Misa, busca en YouTube Santa Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y ahí podrás escuchar la Santa Misa. Escucha Israel, el Señor es el único Señor.
El Señor nuestro Dios, a Él debemos escuchar. Lo segundo que usted debería escuchar es a su esposa que tiene al lado. No agarrar el teléfono y ponerse a mandar mensajes a gente que está lejos. Lo segundo que debería escuchar es usted a sus hijos que tiene en su casa. A su esposo que está en su casa. A su familia que está ahí contigo. A ellos debemos escuchar también. Por eso dice, amar a Dios y al prójimo. Al prójimo también hay que oírlo, escucharlo. Muchas personas lo primero que hacen en la mañana es encender el televisor y escuchar las noticias, oír noticias, llenar el día de miedo, de nerviosismo, pero no escuchar la palabra de Dios. Padre, es que no podemos escuchar noticias. Yo no he dicho eso. Yo le estoy diciendo que lo primero que usted debe escuchar es la palabra de Dios. Muchas personas en la mañana se levantan y se ponen a escuchar música de cualquier índole. Es que no puedo escuchar música. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la palabra de Dios dice que lo primero que debemos hacer es escuchar al Señor nuestro Dios. Y la forma de escuchar al Señor nuestro Dios es escuchando su palabra. Usted no sabe leer. Usted no entiende la palabra de Dios. Aquí está, entendiendo la palabra de Dios. Se la estoy predicando, se la estoy meditando. ¿Y cuánta gente estaba como usted? ¿Y cuánta gente estaba como usted que no sabía, que no oía, no entendía la palabra de Dios? Yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios, al Señor. Porque el pueblo de Santa Rosa, donde trabajo como sacerdote del Dios Altísimo, donde el Señor me ha puesto, escucha todas las mañanas la palabra de Dios. La única forma de no poder oír la palabra de Dios por los parlantes que tiene la iglesia es que se vaya la luz en la mañana. Le doy las gracias a este muchacho Jonathan que todos los días está colocando la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga y que siga trabajando, que se anime a seguir trabajando. El pueblo de Santa Rosa todas las mañanas se levanta a las 7 de la mañana, se coloca la palabra de Dios, bien sea el Evangelio del día o la Santa Misa, el Santo Rosario. Y yo sé que hay muchos hermanos protestantes que no están de acuerdo con que se coloque la palabra de Dios. Y yo sé que hay muchos hermanos que no están de acuerdo con que se coloque las enseñanzas, el Evangelio del día, la Santa Misa, que se coloque el Santo Rosario. Pero la palabra de Dios hoy enseña que lo primero que debes oír es la palabra de Dios al levantarse, es escuchar la palabra de Dios. Qué bonito sería que usted tome ese hábito que tiene el pueblo de Santa Rosa. E invito a todos los sacerdotes que puedan estar escuchando la palabra de Dios y puedan colocar arriba en la cúpula, arriba en los campanarios, unas cornetas para que pueda escucharse la palabra de Dios. Tristemente, las cornetas de tanto reproducirse todos los días se dañan. Se nos han dañado las cornetas. Pero ahí vamos reparándolas y siguiendo adelante para que el pueblo escuche la palabra de Dios. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento dice Jesús que es semejante al primero. Si el primero es escuchar, el segundo es amar. Amar, el verbo amar. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Muchas personas han dejado de amar por odiar. Han dejado amar por odiar. Y esto es pecado y esto es malo. Muchas personas odian al prójimo. Muchas personas odian al vecino, a la vecina. Muchas personas odian entre los hermanos, se odian. Entre los familiares se odian. Y eso no nos lo enseña la palabra de Dios. Hay mucho resentimiento en nuestros corazones. Hay muchos resentimientos en nuestra vida. Hay mucho resentimiento entre los esposos. Tanto se odia que ya se están divorciando. Los hermanos tanto se odian que ya se están separando. La familia tanto que se amaba ahora se odia y ni siquiera se hablan ni se preocupan los unos por los otros. ¿Qué sinvergüenzura es esa? ¿Qué vagabundería? Raza de víbora, sepulcro blanqueado.
¿Cómo se le ocurre odiar a tu hermano? ¿Cómo se le ocurre decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, a quien no ves? Y dices, odias a tu hermano, a quien sí ves. Fariseo, hipócrita, mentiroso. El odio está destruyendo nuestra familia. Y quiero darte un consejo para terminar. Si usted odia a alguien, está encadenado, está en una prisión que el demonio te ha tendido y debes ser liberado. Y la liberación del odio es importante, es el segundo mandamiento más importante de la ley de Dios. Y es pecado mortal odiar y debes confesarse si tienes algún odio en contra de alguien. Mi consejo es, empieza a amar. Padre, pero me lastimó. Padre, pero se metió conmigo. Padre, pero me ofendió, me pegó, hizo esto, me robó, yo no sé qué. Dice la palabra de Dios, debemos perdonar 70 veces 7. Que hoy aprendamos dos cositas de este evangelio. El primero, escuchar la palabra de Dios. Y el segundo, amar a Dios y al prójimo por sobre todas las cosas. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola. Sé que te gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Donde tendrás la formación cristiana para tu vida. Donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis. O puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube, Padre Marcos Galvis. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.